Catecismo Romano, segunda parte, capítulo 7, del Sacramento del Orden. Si se pusiere alguno a considerar con cuidado la naturaleza y condición de los demás sacramentos, luego echará de ver, que en tanto grado dependen todos ellos del sacramento del orden, que sin él en parte de ningún modo pueden hacerse, ni administrarse, y en parte se verán carecer de lo solemne de las ceremonias, y de lo religioso de su rito y culto. Por esto es necesario que los pastores, siguiendo la doctrina comenzada de los sacramentos, juzguen muy de su cargo tratar también con diligencia grande del sacramento del orden, porque esta explicación será muy provechosa primeramente para ellos mismos, después para todos los que han abrazado el estado eclesiástico, y últimamente para todo el pueblo. Para ellos, porque cuanto más trataren de estos puntos, más se conmoverán a despertar en sí la gracia que consiguieron por este sacramento. Para los que son llamados al estado clerical será provechoso, ya para que se exciten con los mismos afectos de piedad, y ya para que se instruyan mejor en el conocimiento de aquellas cosas, que les faciliten el camino para ascender a los demás grados. Y en fin a todos los fieles, lo primero, porque entiendan de cuánto honor son dignos los ministros de la Iglesia. Y además de esto porque muchas veces acontece estar presentes muchos que ya por la esperanza destinaron sus hijos aún todavía pequeños al ministerio de la Iglesia, u otros que de su buena voluntad quieren seguir ese género de vida, y no es razón que ignoren en manera ninguna las cosas principales que este estado requiere. Primeramente pues se ha de enseñar a los fieles, cuán alta sea la dignidad y excelencia de este instituto, si miramos a su grado supremo que es el sacerdocio, porque siendo los obispos y sacerdotes como intérpretes y embajadores de Dios, que enseñan en su nombre la divina ley y las reglas de bien vivir, y que hacen las veces del mismo Dios en la tierra, es manifiesto que es tan encumbrado su oficio, que no se puede escogitar más alto. Por esto justamente son llamados no solo ángeles, sino también dioses, pues tienen entre los hombres la virtud y poder de Dios inmortal, y si bien en todo tiempo han obtenido la dignidad suprema, todavía los sacerdotes del Nuevo Testamento aventajan mucho en honor a todos los demás, porque la potestad que les es conferida así de consagrar y ofrecer el cuerpo y sangre de nuestro Señor, como de perdonar pecados, no solo no tiene igual, ni semejante en la tierra, sino que sobrepuja toda razón e inteligencia humana. Demás de esto así como nuestro Salvador fue enviado por el Padre, y los apóstoles y discípulos fueron enviados por Cristo Señor nuestro a todo el mundo, así cada día son enviados los sacerdotes dotados de la misma potestad que ellos, para la consumación de los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. A ninguno pues debe imponerse temerariamente la carga de tan alto oficio, sino solo a aquellos que puedan sostenerla con la santidad de la vida, con la doctrina, fe, y prudencia, porque ninguno se tome el honor para sí, sino el que es llamado por Dios, como Aarón, y son llamados por Dios, los que son llamados por los ministros legítimos de la Iglesia, porque de los que se ingieren, y se introducen con arrogancia a sí mismos en este ministerio, se ha de entender aquel dicho del Señor, no enviaba yo a los profetas, pero ellos corrían, que no cabe raza de hombres ni más infeliz, ni más miserable, ni más perniciosa para la Iglesia de Dios. Y porque al emprender cualquier acción importa muchísimo mirar cuál es el fin que se propone cada uno, porque asentado un buen fin, todo lo demás sale muy ajustado. Esto es lo primero que se debe advertir a los que aspiran a los sagrados órdenes, que no se propongan cosa indigna de tan alto empleo. Y con tanto mayor diligencia debe tratarse este punto, cuanto más gravemente suelen en estos tiempos pecar en él los fieles, porque unos se inclinan a este tenor de vida, para tener la comida y vestido necesario, de suerte que ninguna otra cosa parece miran en el sacerdocio, sino la ganancia, como se mira en el mundo cualquier oficio mecánico, y aunque según sentencia del apóstol mande la naturaleza y ley divina, que el que sirve al altar, viva del altar, es sin embargo sacrilegio gravísimo, llegarse al altar por intereses y logros. A otros lleva al orden sacerdotal la ambición y apetito de honras. Otros quieren ordenarse por abundar en riquezas, de lo cual es prueba clara, que si no se les confiere algún beneficio pingüe de la Iglesia, ni se acuerdan siquiera de los sagrados órdenes. Estos son los que llama nuestro Salvador, mercenarios, de quienes decía Ezequiel, que se apacentaban a sí mismos, no a las ovejas, cuya vileza y perversidad no solo obscurece el orden del sacerdocio, tanto que vienen a ser el oprobio y desecho en el pueblo cristiano, sino que hace también, que no saquen ellos mismos del sacerdocio, sino lo que Judas de la dignidad del apostolado, que fue su eterna perdición. Solo pues de aquellos se dice con verdad, que entran en la Iglesia por la puerta, que son llamados legítimamente por Dios,
y reciben los oficios eclesiásticos por la única causa de servir al honor de su majestad. Mas no se ha de entender por lo dicho, que no esté impuesta a todos igualmente una misma ley, porque todos los hombres únicamente fueron criados para servir a Dios, y especialmente los fieles que han conseguido la gracia del bautismo, lo deben cumplir de todo corazón, con toda el alma, y todas sus fuerzas. Pero los que quieren consagrarse a Dios por el sacramento del orden, es menester que se propongan, no solo buscar en todas las cosas la gloria de Dios, lo cual es constante, que es común a todos y muy particular a los fieles, sino también que como destinados a algún ministerio cierto de la Iglesia, les sirvan en justicia y santidad. Porque así como en un ejército todos los soldados están obedientes a las leyes del emperador, pero entre ellos uno es capitán, otro coronel, y otros ejercen otros oficios. Así aunque todos los fieles deban seguir con todo desvelo las obras de piedad, y de inocencia, con las cuales principalmente se sirve a Dios, con todo eso los que han recibido el sacramento del orden, deben cumplir en la Iglesia algunos especiales cargos y oficios. Porque ellos hacen sacrificios por sí y por todo el pueblo. Ellos enseñan las obligaciones de la ley de Dios, exhortando y moviendo a los fieles a cumplirla con alegre y devota voluntad, y administran los sacramentos de Cristo Señor nuestro, por los cuales se da y se acrecienta toda gracia. Y en una palabra ellos son los que separados del resto del pueblo se emplean en un ministerio el mayor, y más alto de todos. Y explicadas estas cosas pasarán los párrocos a enseñar aquellas que son propias de este sacramento, para que entiendan los que quieren seguir el estado eclesiástico, a qué suerte de oficios son llamados, y qué potestad es la que se ha dado por Dios a la Iglesia y a sus ministros. Esta potestad es de dos maneras, una de orden, y otra de jurisdicción. La potestad de orden se endereza al verdadero cuerpo de Cristo Señor nuestro en la sacrosanta Eucaristía, mas la potestad de jurisdicción toda se emplea en el cuerpo místico de Cristo, porque a ella pertenece gobernar y dirigir al pueblo cristiano, y encaminarle a la celestial y eterna bienaventuranza. Esta potestad de orden no solo contiene virtud y facultad de consagrar la Eucaristía, sino que dispone y proporciona las almas para recibirla, y abraza todas las demás cosas que de cualquier modo puedan ordenarse a la Eucaristía. Muchos testimonios de esto se pueden alegar de las sagradas letras, pero son señalados y muy graves los que se leen en San Juan, y en San Mateo. Porque dice el Señor, así como el Padre me envió, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo, cuyos pecados perdonaredes, les son perdonados, y los que retuviéredes, son retenidos. Y, en verdad os digo, cuantas cosas ataredes sobre la tierra, serán atadas en el cielo, y cuantas desataredes sobre la tierra, serán también desatadas en el cielo. Estos lugares declarados por los pastores según la doctrina y autoridad de los santos padres, podrán ciertamente esclarecer en gran manera esta verdad. Esta potestad se aventaja muchísimo a la que en la ley natural se dio a ciertos hombres, los que cuidaban de las cosas sagradas. Porque también aquella edad que antecedió a la ley escrita, era necesario que tuviese sacerdocio, y su potestad espiritual, pues consta que tuvo ley. Y estas dos cosas, afirma el apóstol, que están tan enlazadas, que trasladada la una, es necesario se traslade la otra. Conociendo pues los hombres por natural instinto que Dios debe ser adorado, era consiguiente que en cada república se destinasen algunos al cuidado de las cosas sagradas, y al culto divino cuya potestad en algún modo se dijese, espiritual. Tuvo también esta misma potestad el pueblo de Israel, y fue superior en dignidad a la que tenían los sacerdotes de la ley natural. Pero con todo eso se ha de tener por muy inferior a la potestad espiritual de la ley evangélica, porque ésta es celestial, y aún sobrepuja toda la virtud de los ángeles, y no trae su origen del sacerdocio mosaico, sino de Cristo Señor nuestro, que fue sacerdote, no según Aarón, sino según el orden de Melquisedec, pues este Señor quien tenía la suma potestad de dar la gracia, y de perdonar pecados, dejó esta potestad a su Iglesia, aunque limitada en virtud y ceñida a los sacramentos. Y así para ejercerla, han sido instituidos y consagrados con religión solemne determinados ministros, y esta consagración se llama sacramento del orden, o sagrada ordenación. Y valiéronse los santos padres de esta voz, orden, que tiene una significación latísima, para dar a entender la dignidad y excelencia de los ministros de Dios. Porque, orden, atendida su propia y rigurosa significación, es una disposición de cosas superiores e inferiores colocadas entre sí de manera que la una dice relación a la otra, y como en este misterio hay muchos grados y varios oficios, y todos están distribuidos y colocados con gran concierto y armonía,
Por eso el nombre de orden viene muy apropiado y ajustado, para significar este sacramento. Esta sagrada ordenación debe contarse entre los sacramentos de la Iglesia, como lo comprobó el Santo Concilio de Trento, con la razón que tantas veces se ha repetido, porque siendo el sacramento señal de cosa sagrada, y significando lo que exteriormente se hace en esta consagración, la gracia y potestad, que se da al que es ordenado, claramente se sigue que debe el orden decirse con toda verdad y propiedad sacramento, y así entregando el obispo al que es ordenado de sacerdote, el cáliz con vino y agua, y la patena con pan, le dice, recibe la potestad de ofrecer el sacrificio en la iglesia, por los vivos y por los difuntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, por las cuales palabras siempre enseñó la iglesia, que cuando se hace la entrega de la materia, se da la potestad de consagrar la Eucaristía, y se imprime en el alma el carácter, al cual está adjunta gracia para ejercer ese oficio santa y legítimamente, como lo declara el apóstol por estas palabras, amonéstote que despiertes la gracia de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor, y de templanza. Ahora, para explicarnos con las palabras del Santo Concilio, cómo es cosa divina la administración de tan alto sacerdocio, a fin de que pudiera ejercitarse con mayor gravedad y veneración, fue muy conveniente que hubiera muchos y diversos órdenes de ministros en la concertadísima disposición de la Iglesia, los que de oficio sirvieran al sacerdocio, y estos distribuidos con tal orden, que los que hubiesen ya recibido la tonsura clerical, fuesen ascendiendo por los órdenes menores a los mayores. Ha de enseñarse pues que todos estos órdenes se encierran en el número de 7, y que siempre lo enseñó así la Iglesia Católica, cuyos nombres son estos: hostiario, lector, exorcista, acólito, subdiácono, diácono, y sacerdote. Y que este orden de ministros esté de este modo rectamente señalado, se puede probar por aquellos ministerios, que parecen necesarios para el sacrosanto sacrificio de la misa, y para hacer o administrar la Eucaristía, por cuya causa principalmente fueron instituidos. De estos unos son mayores, que se llaman también sagrados, y otros menores. Los mayores o sagrados son el orden sacerdotal, diaconado, y subdiaconado, y los menores el de acólito, exorcista, lector, y hostiario. De cada uno de ellos se dirá alguna cosa, para que tengan los párrocos con que instruir especialmente a los que hubieren de recibir alguno. Se ha de empezar pues por la primera tonsura, y de ella se ha de decir, que es una preparación para recibir los órdenes, porque así como suelen disponerse los hombres para el bautismo con los exorcismos y para el matrimonio con los esponsales, así se les abre la puerta para el sacramento del orden cortándoles el cabello y dedicándolos a Dios. Pues de ese modo se declara cuáles deban ser los que han de ser adornados con los sagrados órdenes, porque el nombre de clérigo, que entonces se le impone de nuevo, se deriva de que empieza a tener al Señor por su suerte y heredad, como aquellos, que en el pueblo hebreo estaban destinados al culto divino, a quienes prohibió el Señor se asignase parte alguna de tierra en la de promisión, diciendo, yo soy tu porción y tu heredad. Y aunque esto es común a todos los fieles, sin embargo es preciso que convenga por una manera particular a los que se consagraron al ministerio de Dios. Córtanse pues los cabellos en figura de corona la que perpetuamente se debe conservar, y según va ascendiendo cada uno a grado superior se debe ir agrandando su redondez. Y esto enseña la Iglesia que viene por tradición de los apóstoles, porque de este modo de tonsurar hacen mención los santos Dionisio Areopagita, Augustino, y Jerónimo, antiquísimos y gravísimos padres. Y se dice que el príncipe de los apóstoles fue el primero que introdujo esta costumbre en reverencia de la corona de espinas que pusieron sobre la cabeza de nuestro Salvador, a fin de traer los apóstoles por honor y gloria lo que inventaron los impíos para ignominia y tormento de Cristo, y al mismo tiempo dar a entender que los ministros de la Iglesia han de hacer por llevar en todas las cosas la imagen y figura de Cristo Señor nuestro, aunque algunos afirman que por esa señal se declara la dignidad regia que parece convenir a los que señaladamente son llamados a la suerte del Señor, porque lo que atribuye el apóstol San Pedro a todo el pueblo, vosotros sois el linaje escogido, el sacerdocio real, la gente santa, claro es que por razón particular y más propia pertenece a los ministros eclesiásticos, bien que no falta quien juzgue, que por la figura circular que es la más perfecta de todas, se significa, o la profesión de vida más perfecta que han abrazado los clérigos, o que por cortarse el cabello que es en el cuerpo una cosa superflua,
se declara el menosprecio de las cosas terrenas y el apartamiento de todos los cuidados humanos. Después de la primera tonsura, el primer grado a que se acostumbra subir es el orden de hostiario. Su oficio es guardar las llaves y la puerta del templo y no dejar entrar en él aquellos a quienes estuviese prohibido. Asistía también al santo sacrificio de la misa con el fin de cuidar de que ninguno se acercase al altar más de lo que debía y estorbase al sacerdote que la celebraba. Otros ministerios también le eran encomendados, como se puede ver por los ritos con que se hace su consagración. Porque el obispo, tomando del altar las llaves y entregándolas al que quiere ordenar de hostiario, le dice: obra como quien ha de dar cuenta a Dios de las cosas que están encerradas debajo de estas llaves. Lo muy grande que fue antiguamente en la Iglesia la dignidad de este orden, se conoce por lo que en ella echamos de ver aún en estos tiempos. Porque el oficio de tesorero, que juntamente era guarda de la sacristía y pertenecía a los hostiarios, todavía es tenido por uno de los más honrados de la Iglesia. El segundo grado del orden es el oficio de lector. A este pertenece leer en la Iglesia con voz clara y distinta los libros del Viejo y Nuevo Testamento y especialmente aquellos que se suelen leer en los nocturnos de maitines. Era también de su cargo enseñar a los fieles los primeros rudimentos de la religión cristiana. Y así el obispo, entregándole en su ordenación a vista del pueblo el libro donde están escritas las cosas pertenecientes a este ministerio, le dice: toma, y sé relator de la palabra de Dios, para que si fiel y útilmente cumplieres tu oficio, tengas parte con aquellos que administraron bien la palabra de Dios desde el principio. El tercer orden es el de los exorcistas, a los cuales se da la potestad de invocar el nombre del Señor sobre los que están poseídos de espíritus inmundos. Por esto, al ordenarlos el obispo, les da el libro donde están los exorcismos, diciendo estas palabras: toma, y encomiéndalo a la memoria, y ten potestad de imponer las manos sobre los energúmenos, sean bautizados, o sean catecúmenos. El cuarto y último grado de todos los que se dicen menores y no sagrados, es el de los acólitos. Su oficio es acompañar y servir en el ministerio del altar a los ministros mayores, diácono y subdiácono. A más de esto, llevan y guardan las luces, cuando se celebra el sacrificio de la misa, y especialmente cuando se canta el Evangelio, y por esto se llaman por otro nombre, feroferarios. Y así, cuando son ordenados por el obispo, se acostumbró guardar estos ritos. Lo primero, después de advertirles con cuidado su oficio, da a cada uno su vela, diciendo así: recibe el candelero con la vela, y sábete, que eres destinado, para encender las luces de la iglesia en el nombre del Señor. Luego le entrega a las vinajeras vacías con las que se sirve el vino y agua para el sacrificio, diciendo: recibe las vinajeras, para llevar vino y agua para la Eucaristía de la sangre de Cristo en el nombre del Señor. De los menores y no sagrados órdenes de que se ha tratado hasta aquí, se pasa y se asciende legítimamente a los mayores y sagrados. El primer grado de estos es el de subdiácono, cuyo oficio es, como el mismo nombre lo declara, servir al diácono en el altar, porque debe prevenir las cosas necesarias para el sacrificio, como son corporales, cáliz, pan, y vino. También da el agua al obispo y al sacerdote, cuando se lavan las manos en el sacrificio de la misa. Canta también la epístola, la que antiguamente se decía en la misa por el diácono, y asiste como testigo al sacrificio, cuidando de que ninguno perturbe al sacerdote en la celebración. Pero estas cosas que pertenecen al ministerio del subdiácono se pueden conocer por las solemnes ceremonias, que se hacen en su consagración. Porque primeramente advierte el obispo, que está anexa a este orden la ley de perpetua castidad, e íntima, que ninguno será admitido al orden de los subdiáconos, si no estuviere resuelto de su libre voluntad a guardar esta ley. Luego, después de acabada la solemne oración de las letanías, refiere y explica cuáles sean los cargos y funciones de este oficio. Hecho esto, cada uno de los que se ordenan, recibe del obispo el cáliz, y la sagrada patena, y del arcediano, para que se entienda, que el subdiácono sirve al diácono en su oficio. Recibe las vinajeras llenas de vino y agua junto con una palancana y una toalla, con que se limpian las manos, diciendo el obispo: mirad, qué ministerio se os entrega, por tanto os amonesto, que os portéis de manera, que podáis agradar a Dios. Y sobre esto se añaden otras oraciones. Por último, habiendo el obispo puesto al subdiácono las vestiduras sagradas, aplicando a cada una de ellas sus propias palabras y ceremonias, le entrega el libro de las epístolas, y dice: recibe el libro de las epístolas, y ten potestad de leerlas en la Santa Iglesia de Dios, así por los vivos como por los difuntos. El segundo grado de los sagrados órdenes lo tiene el diácono, cuyo ministerio es de más amplitud, y siempre fue tenido por más santo, porque a él pertenece seguir perpetuamente al obispo, guardarle, cuando está predicando, y asistirle,
como también al sacerdote, cuando celebra o administra otros sacramentos, y cantar el Evangelio en el sacrificio de la misa. Antiguamente excitaba muchas veces a los fieles, para que estuviesen atentos al sacrificio de la misa. Administraba también la sangre del Señor en aquellas iglesias, donde era costumbre comulgar en ambas especies los fieles. Estaba además de esto cometida al diácono la distribución de los bienes eclesiásticos, para que proveyese a cada uno lo necesario para su sustento. Asimismo pertenece al diácono, que es como los ojos del obispo, rastrear quienes vivan en la ciudad piadosa y cristianamente, y quienes al contrario, quienes asistan, y quienes falten en los tiempos debidos a la misa y sermón, para que dando cuenta de todo al obispo, pueda éste exhortar y amonestar a cada uno en secreto, o corregirle y reprenderle en público, según entendiere ser más provechoso. Debe también recontar los nombres de los catecúmenos, y presentar al obispo los que han de ser ordenados. Puede también explicar el Evangelio en ausencia del obispo y del sacerdote, mas no desde el púlpito, porque se entienda que esta no es acción propia de su oficio, y el gran cuidado que se debe poner, sobre que ninguno, indigno de tal cargo ascienda a este grado de orden, lo mostró el apóstol, exponiendo a Timoteo las costumbres, virtud, e integridad del diácono. Bastantemente lo declaran también los ritos y solemnes ceremonias con que le consagra el obispo, porque usa de más oraciones y más santas que en la ordenación del subdiácono, y añade otros ornamentos de vestiduras sagradas. También le impone las manos, como leemos lo hicieron los apóstoles cuando instituyeron a los primeros diáconos. Finalmente le entrega el libro de los evangelios, y le dice, recibe la potestad de cantar el evangelio en la iglesia de Dios, así por los vivos, como por los difuntos en el nombre del Señor. El tercero y supremo de todos los sagrados órdenes es el sacerdocio. Con dos nombres suelen llamar los antiguos padres a los que han ascendido a él, porque unas veces los llaman presbíteros, que en griego significa lo mismo que ancianos, no solo por la madurez de la edad, que es muy necesaria para este orden, sino mucho más por la gravedad de costumbres, y por la doctrina, y prudencia. Porque como está escrito, la ancianidad venerable no es la de larga vida, ni la que se cuenta por número de años, mas las canas del hombre son su prudencia, y la edad de la vejez la vida sin mancha. Otras veces los llaman sacerdotes, ya porque están consagrados a Dios, y ya por pertenecer a ellos administrar los sacramentos, y tratar las cosas sagradas y divinas. Dos sacerdocios se describen en las escrituras sagradas, uno interno y otro externo. Uno y otro se debe distinguir, para que puedan explicar los pastores de cuál se habla en este lugar. Pues por lo que mira al sacerdocio interno, todos los fieles después de bautizados se dicen sacerdotes, y en especial los justos, que tienen el Espíritu de Dios, y que por el beneficio de su divina gracia son hechos miembros vivos del sumo sacerdote Jesucristo, porque estos mediante la fe inflamada por la caridad ofrecen a Dios hostias espirituales en el altar de su corazón, y de este género de sacrificios son todas las obras buenas y virtuosas enderezadas a gloria de Dios. Por esto leemos en el Apocalipsis, Cristo nos lavó de nuestros pecados en su sangre, y nos hizo reino y sacerdotes para Dios y su Padre, conforme a lo cual dijo el príncipe de los apóstoles, vosotros como piedras vivas sois edificados casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios por Jesucristo. Y el apóstol nos exhorta, que presentemos nuestros cuerpos hostia viva, santa, y agradable a Dios, de modo que sea razonable nuestro obsequio. Y mucho antes había dicho David, sacrificio es para Dios el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no le despreciarás, Señor. Todo esto, es claro que pertenece al sacerdocio interno. El sacerdocio externo no conviene a todos los fieles sino a determinados hombres, los cuales instituidos y consagrados a Dios por la imposición legítima de las manos, y las solemnes ceremonias de la Santa Iglesia, son destinados a algún particular y sagrado ministerio. Esta diferencia de sacerdocios puede observarse también en la ley antigua, porque poco se vio, que habló David del interno, y acerca del externo nadie puede ignorar los muchos preceptos que dio el Señor a Moisés y a Aarón. Demás de esto señaló toda la tribu de Leví para el ministerio del templo, y prohibió por ley que ninguno de otra tribu fuese osado a entrometerse en sus funciones. Y por haber usurpado el rey Ocías el oficio sacerdotal, fue castigado de Dios con lepra, y pagó con penas gravísimas su arrogancia, y sacrilegio. Pudiendo pues ver clara en la ley evangélica la misma distinción de sacerdocios, se enseñará a los fieles que aquí se trata del sacerdocio externo, el cual está conferido a determinados hombres, porque solo éste pertenece al sacramento del orden. El oficio pues del sacerdote es ofrecer sacrificios a Dios, y administrar los sacramentos de la Iglesia,
como se ve claro por los ritos de su consagración. Porque el obispo cuando instituye sacerdote a uno, primeramente le impone las manos junto con los demás sacerdotes que se hallan presentes. Después echándole la estola al cuello se la ajusta delante del pecho en forma de cruz, en lo cual se declara que el sacerdote es vestido con virtud de lo alto, para que pueda llevar la cruz de Cristo Señor nuestro, y el yugo suave de su divina ley, y enseñarla no solo con palabras, sino con el ejemplo de una vida empleada santísimamente. Luego le unge las manos con el sagrado crisma, y después le entrega el cáliz con vino y la patena con hostia diciéndole, recibe la potestad de ofrecer sacrificio a Dios, y de celebrar misas así por vivos, como por difuntos. Con estas ceremonias y palabras es constituido intérprete y medianero entre Dios y los hombres, y éste se ha de tener por el cargo principal del sacerdote. Por último, imponiéndole segunda vez las manos sobre la cabeza, dice, recibe el Espíritu Santo, cuyos pecados perdonares, serán perdonados, y los que retuvieres serán retenidos. Y le da aquel celestial poder de retener, y perdonar pecados, que dio el Señor a sus discípulos. Y estos son los oficios principales y propios del orden sacerdotal. Mas este orden, aunque es uno solo, tiene sin embargo varios grados de dignidad y potestad. El primero es el de aquellos que absolutamente se llaman sacerdotes, cuyos oficios son los declarados hasta ahora. El segundo es el de los obispos, que son los que presiden en cada uno de los obispados, para gobernar no solo a los demás ministros de la Iglesia sino al pueblo fiel, y mirar por su salud con sumo desvelo y cuidado. Por esto las Sagradas Escrituras los llaman muchas veces, pastores de ovejas, cuyo cargo y oficio declaró San Pablo en aquel sermón que hizo a los de Éfeso, como leemos en los Hechos de los Apóstoles. Y asimismo San Pedro, príncipe de los apóstoles, dio una regla divina del ministerio episcopal, que si conforme a ella procuran los obispos a nivelar sus obras, sin duda ninguna serán buenos pastores, y tenidos por tales. Estos mismos obispos se llaman también pontífices, cuyo nombre se tomó de los gentiles, los que acostumbraron llamar pontífices a los príncipes de los sacerdotes. El tercer grado es el de los arzobispos, que presiden a muchos obispos, y se llaman también metropolitanos, por ser prelados de aquellas ciudades que se tienen por matrices de aquella provincia. Por esto tienen lugar superior y potestad más amplia que los obispos, aunque tocante a la ordenación, en nada se diferencian de ellos. En el cuarto grado se colocan los patriarcas, esto es los primeros y supremos padres. Antiguamente no había en toda la Iglesia sino 4 patriarcas fuera del sumo pontífice romano, y no todos iguales en dignidad. Porque el de Constantinopla, aunque fue el último a quien se concedió este honor, sin embargo alcanzó el lugar más alto por la majestad del imperio. El segundo es el de Alejandría, cuya iglesia fundó el evangelista San Marcos por mandado del príncipe de los apóstoles. El tercero es el de Antioquía, donde colocó San Pedro primeramente su silla. El último grado tiene el de Jerusalén, cuya iglesia gobernó Santiago, hermano del Señor. Sobre todos estos siempre ha venerado la Iglesia católica al sumo pontífice romano, a quien en el concilio de Éfeso llama San Cirilo Alejandrino, arzobispo, padre, y patriarca de toda la redondez de la tierra, porque estando sentado en la cátedra de San Pedro príncipe de los apóstoles, y en la que consta que lo estuvo hasta el fin de su vida, reconoce en él la Iglesia el sumo grado de dignidad y la amplitud de jurisdicción dada, no por sinodales algunos, o por otras constituciones humanas, sino por Dios. Por tanto es padre y prelado de todos los fieles, de los obispos, y de todos los demás prelados, de cualquier dignidad y potestad que fueren. Y así preside a la Iglesia universal, como sucesor de San Pedro, y vicario verdadero y legítimo de Cristo Señor nuestro. Y por estas cosas enseñarán los pastores, cuáles sean los principales cargos y oficios de los órdenes y grados eclesiásticos, y quien sea también el ministro de este sacramento. Es constante que esta administración pertenece al obispo. Fácil es probar esto con la autoridad de las divinas letras, la certísima tradición, el testimonio de todos los padres, los decretos de los concilios, y con el uso y costumbre de la Santa Iglesia. Porque aunque alguna vez se ha permitido a algunos abades administrar los órdenes menores y no sagrados, con todo eso ninguno duda que es este propio oficio del obispo, el cual solo, y nadie fuera de él puede conferir los demás órdenes que se dicen mayores y sagrados. Porque de subdiáconos, diáconos, y sacerdotes solo ordena el obispo, y los obispos por tradición de los apóstoles, que perpetuamente se ha guardado en la Iglesia, son consagrados por 3 obispos. Síguese ahora explicar quiénes sean hábiles para recibir este sacramento, y sobre todo el orden sacerdotal, y qué partidas son las principales que en ellos se requieren. Porque de aquí se podrá señalar fácilmente lo que debe observarse en dar los otros órdenes según el oficio y dignidad de cada uno.
que debe procederse con cautela muy grande en este sacramento, se colige de que los demás dan gracia para santificación y utilidad de los que los reciben, pero los que reciben los sagrados órdenes, se hacen participantes de la gracia divina, para que se provea por su ministerio a la Iglesia, y por lo mismo a la salud de todos los hombres. Esta entendemos haber sido la causa de no celebrarse los sagrados órdenes sino en días señalados en los cuales también se mandan ayunos solemnes por costumbre antiquísima de la Iglesia católica, es a saber, para que el pueblo fiel alcance de Dios con piadosas y santas oraciones aquellos ministros de las cosas sagradas, que sean los más hábiles, para desempeñar con rectitud y utilidad de la Iglesia la potestad de tan alto ministerio. Primeramente pues es menester, que el que ha de ser promovido al sacerdocio, sea muy recomendable por la integridad de su vida y costumbres, no solo porque si procura, o permite ser ordenado con conciencia de pecado mortal, comete otro nuevo gravísimo delito, sino también porque debe ir iluminando a todos con el ejemplo de la virtud e inocencia. Acerca de esto se ha de declarar por los pastores lo que manda el apóstol a Tito, y a Timoteo, y enseñar juntamente que aquellos defectos corporales, que por mandamiento de Dios excluían a alguno en la ley antigua del ministerio del altar, en la ley evangélica se deben aplicar principalmente a los vicios del alma, y por esto vemos que se guarda en la Iglesia la santa costumbre, de que aquellos que han de ser ordenados, procuren primero con gran cuidado limpiar su alma por medio del sacramento de la penitencia. Requiérese además de esto en el sacerdote, que sepa no solo aquellas cosas que pertenecen al uso y trato de los sacramentos, sino también que esté tan instruido en la ciencia de las escrituras sagradas, que pueda enseñar al pueblo los misterios de la fe cristiana, y los preceptos de la ley divina, estimular a los fieles a la virtud y piedad, y apartarlos de los vicios. Porque dos son los cargos del sacerdote. 1. Hacer y administrar bien los sacramentos. Otro, instruir al pueblo que tiene a su cargo, en aquellos documentos y reglas que son necesarias para la salvación. Así dice el profeta Malaquías, los labios del sacerdote guardarán la ciencia, y de su boca se ha de saber la ley, porque es el ángel del Señor de los ejércitos, y dado caso que en la una de estas dos cosas pueda cumplir su deber con una mediana ciencia, la otra requiere de cierto una doctrina no vulgar sino exquisita, aunque no se pide igualmente en todos los sacerdotes una suma ciencia de cosas profundas, sino la que pueda bastar a cada uno para las funciones del oficio y ministerio que tiene a su cargo. Mas no debe darse este sacramento a los niños, y furiosos, o dementados, pues carecen de uso de razón, aunque si se les administrase, se ha de tener por cierto, que se imprime en su alma el carácter del sacramento, y a qué año de edad deba esperarse para cada uno de los órdenes, es fácil conocerlo por los decretos del Concilio Tridentino. También son excluidos de este sacramento los esclavos, porque no debe ser dedicado al culto divino, quien no es dueño de sí, y está sujeto a potestad ajena. Tampoco deben ser admitidos los hombres derramadores de sangre, y homicidas, porque están excluidos y son irregulares por ley de la Iglesia. Asimismo los espurios, y todos aquellos que no son nacidos de legítimo matrimonio, porque es conveniente que los consagrados a Dios nada tengan en sí, que con razón los haga despreciables. Últimamente deben ser desechados los disformes, y defectuosos por algún vicio notable del cuerpo, porque esa fealdad y esa falta además de ofender, es preciso que impida la administración de los sacramentos. Expuestas ya estas cosas resta que enseñen los pastores, cuáles son los efectos de este sacramento, pues es constante que el sacramento del orden, aunque principalmente se dirija a utilidad y hermosura de la Iglesia, como se dijo ya, sin embargo también causa en el alma del que le recibe, la gracia de la santificación con la cual se hace idóneo y hábil para cumplir rectamente su oficio y administrar bien los sacramentos. Así como por la gracia del bautismo se proporcionan todos para recibir los demás sacramentos. Es claro también que se da otra gracia por este sacramento, que es aquella potestad especial que se ordena al sacramento santísimo de la Eucaristía. En el sacerdote es cabal y perfecta, como que solo él puede consagrar el cuerpo y sangre de nuestro Señor, pero en los ministros de inferiores órdenes es mayor o menor, según que cada uno por su grado se acerca más o menos a los sacramentos del altar. Esta se llama también, carácter espiritual, por cuanto los que están adornados con los sagrados órdenes, se distinguen de los demás fieles por cierta señal interior impresa en el alma, y están destinados al culto divino. A esto parece que aludió el apóstol, cuando dijo a Timoteo, no quieras tener ociosa la gracia que hay en ti, la cual se te dio por inspiración divina con la imposición de las manos del presbiteriado. Y en otra parte, yo te amonesto,
Que despiertes la gracia de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Y esto baste acerca del sacramento del orden. Porque solo hemos mirado a insinuar a los pastores los principales puntos, para suministrarles argumentos, con que puedan enseñar e imponer al pueblo fiel en la cristiana piedad.